En ese momento estamos en medio como de un bosque. Es una selva, una selva muy tupida, se ve mucha forestación. Me están mostrando en ese momento el aspecto físico de una mujer. Se encuentra sola, veo que se encuentra como algo fatigada, está como un poco hiperventilada, como jadeando un poco. Veo que se encuentra en embarazo, sí, está embarazada. Venía como corriendo porque se encuentra bastante como, sí, está sudando bastante, es como si viniera huyendo de algo. Veo que en ese momento está cayendo como postrada de rodillas sobre un sendero de esta selva y se está retorciendo mucho de dolores son como contracciones que está teniendo en ese momento de su embarazo. Veo que logra agarrar una especie como de una rama gruesa y con ella se ayuda a poner nuevamente de pie. Veo que en ese momento se sigue desplazando con la ayuda de esta rama. Ella misma se empieza a decir mentalmente, se está diciendo que ya estamos próximos a llegar. Veo que a medida que sigue avanzando está observando constantemente hacia atrás como mirando que no venga nadie detrás de ella. En ese momento estamos escuchando como la caída de una especie de cascada porque se escucha que el agua cae sobre. La superficie de agua. Sí, ella sigue avanzando un poco más. Vemos que efectivamente ya desde la distancia vemos es como una especie de un río. No es muy grande, pero la caída de agua que trae sí es lo suficientemente grande para generar el ruido que estamos escuchando en ese momento. Ya ella con dificultad se está acercando hacia este lugar. Vemos como en ese momento ya apenas llega a este espacio, se empieza a introducir al agua. Veo que solamente se está quitando de encima una especie como de una bata que traía encima. Entra con una especie de unas sandalias que tienen sus pies un poco ya desgastadas, inclusive se pueden apreciar como que de todo lo que ha estado huyendo, el trayecto que ha estado recorriendo, se encuentran en un estado un poco ya deteriorado estas sandalias, unas como un poco reventadas. Veo que en ese momento ya se sumerge en el agua, se está colocando sus manos en el estómago. El agua le da a esta mujer aproximadamente como un poco más arriba de su ombligo. En ese momento escucho como grita fuertemente la mujer. Está dando a luz en ese momento dentro del agua. Vemos cómo sale el bebé. Ella rápidamente lo está cogiendo. Veo que ella misma rápidamente, una vez ya nace el bebé, se acerca otra vez hacia la orilla por donde ingresó. Veo que está cogiendo el atuendo que se quitó de encima y está envolviendo el bebé acá mismo dentro de ese atuendo. La mujer se encuentra muy débil. En ese momento estoy viendo cómo se abre un gran portal en ese perímetro donde se encuentra. Vemos, no se encontraba acá en ese momento, solamente apenas estamos viendo que está llegando una nave. Vemos como desde esta nave es que se abre este portal y vemos cómo empieza a descender. Hay tres entidades que descienden en ese momento. Son dos reptiles y hay un gris. A medida que ellos van descendiendo, van emanando mucha energía endoplasmática y envuelven como en una especie de una burbuja, envuelven a esta mujer en el lugar donde se encuentra. Esa mujer cae después de que termina como de envolver a su bebé en esta manta que tenía puesta ella en su aspecto físico. Veo que ella cae en el suelo.
muy adolorida y con mucha debilidad en todo su aspecto físico. Veo que en ese momento ella empieza a invocar a alguien. Veo que empieza a hacer como una especie como de oración. Le está pidiendo a alguien que cuide de su bebé, que ella ha cumplido con la misión de traerla a este plano. Al momento en que la mujer empezó a hacer este tipo de contacto, como invocación a estos seres, fue cuando ya se dio pues todo lo que describo ahorita, que llegó esta nave, se abrió este portal y descendieron estas entidades. En ese momento esa mujer está desencarnando. Una de estas entidades, de los dos reptiles que descendieron junto con este gris, veo que es el que está agarrando el aspecto físico de esta mujer y se lo está llevando. Desde ese momento veo como el otro reptil que queda acá da como unas indicaciones al gris que se encuentra también acá en ese momento en esa escena. El gris veo cómo está implantando, veo que está generando, es una especie, está creando una especie de chip que está colocando en la parte del pecho de la bebé. La bebé se encuentra muy tranquila, no la escuchamos llorar ni nada, veo que pues está envuelta en en el atuendo en el que la madre la dejó. Veo que se están acercando otros aspectos físicos. Son como si fueran de una tribu. Veo que vienen como con flechas, vienen con una especie como unas lanzas. Veo que hay un hombre en particular que es el que está más cerca de esta zona y vemos cómo se está acercando a este perímetro donde desencarnó la madre de este bebé. Este bebé que acabó de nacer corresponde al aspecto físico de una mujer. Es una niña. Escuchan a la niña llorar. La niña genera como una especie de un llanto un poco fuerte y agudo, pero solamente es escuchado por el hombre que se encontraba más cerca a este perímetro. Los demás están como peinando todo el resto del perímetro y son los que estaban en búsqueda de esa mujer, son los que estaban tras de ella y desde los que ella estaba huyendo. Vemos cómo este hombre se está acercando hacia este sector. La apariencia de este hombre es un poco diferente a la de los demás. En la de los demás podemos apreciar cómo sus niveles vibratorios, energéticos, en todos sus aspectos físicos se ven lo suficientemente cargados de mucha energía endoplasmática. La de ese aspecto físico veo que es el único de todo este grupo de hombres que no emana esa misma vibración. Veo que le encuentra, ya en ese momento se acerca a la mujer, la encuentra desencarnada. Veo que está cogiendo a la bebé, revisa que la bebé esté con vida, efectivamente verifica su estado. En ese momento que este hombre se acerca a la bebé, la entidad el otro reptil que descendió de la nave, veo que es quien se está introduciendo en el aspecto físico de este hombre. No veo cómo se introduce como tal, pero vemos como esta entidad es como si se desmoronara, como si se hiciera como humo, y en ese momento se introduce el aspecto físico de este hombre. El gris asciende a la nave también, y este hombre está camuflando a la bebé, veo que la está como introduciendo en una especie como de bolsa grande que trae, es como una especie de unas tiras que viene como de la cabeza y les cuelga por toda la parte de su espalda. Veo que él la asegura con una especie como de una cuerda todo la tela en la que estaba envuelta la niña, del atuendo que su madre le ha colocado. La introduce en un costado de esto que le cuelga de su cabeza. Veo que hay otras dos personas que se están acercando y le preguntan si ha encontrado algo. Él dice que no. Antes de que esos hombres se acercaran, esos otros dos aspectos físicos, veo que el cuerpo de la mujer lo tiró hacia el río.
Mientras los demás aspectos físicos siguen como camino arriba, él se empieza, como una forma muy disimulada, empieza a devolverse. Se va quedando atrás como rezagado en todo ese grupo de aspectos físicos y ya apenas está como entre los últimos hombres, él se empieza cada vez a devolver. La luz me adelanta ya un poco en el tiempo en ese momento. Carlos, ¿en qué parte del holograma estamos? Estamos en Inglaterra, ¿Época? año aproximadamente año 300 antes de Cristo. ¿La mujer también hacía parte de esta tribu o es muy diferente su fisionomía? Pues su atuendo era muy diferente al de esos hombres que la venían siguiendo. Pues ella solamente tenía como una especie de una, en lo que ella envolvió a su hija, pero el atuendo que traía esta mujer se ve que es diferente, Que no como si hace no parte. perteneciera de la Ujú. tribu exactamente. Muy bien. Continúa, ¿qué sigue ocurriendo allí con la escena? Ya al momento en que me trae la luz acá estamos viendo que estamos en una casa, una vivienda muy grande. La, la niña ya se encuentra un poco más grande, han pasado aproximadamente unos 5 años de edad. Veo que este hombre, el que recogió a la niña, y Se la llevo. sí, veo que es el mismo hombre que se encuentra acá en esta vivienda en ese momento. En esa vivienda solamente están estos dos aspectos físicos, el de la niña y el de este hombre. Se puede ver, vemos muchos portales en este lugar. Veo que este hombre ha cogido su aspecto físico, ha cambiado mucho. Vemos el aspecto físico como tal, pero estamos observando un poco más allá al interior del aspecto físico y vemos una tecnología diferente a la que pues a por lo menos la que he visto en sesiones anteriores. Esto es una tecnología como unos implantes que tiene en todo el aspecto físico completo, pero es como una especie de, como si fuera una armadura que tuviera en todo el aspecto físico, en la parte interior, como si toda su estructura ósea, por decirlo así, fuera la base de esta especie como de armadura y tecnología. Se ve que es como muy, muy fuerte Ujú. y lo vemos bastante cargados en una segunda capa de esta tecnología y todos estos implantes, genera una capa muy gruesa de energía endoplasmática. En ese momento la luz me está mostrando algo en una pantalla. Dicen que esa escena que acabó de suceder y lo que acabamos de describir se ha venido presentando de generaciones en generaciones. Dice que lo que está aconteciendo y va a acontecer se ha venido presentando desde mucho tiempo atrás. Dice que esto ha sido una misma manipulación por parte de estas entidades y la jerarquía que gobierna las entidades en este holograma que le pertenecen y que han estado haciendo como ese mismo trabajo que han hecho con María en esa línea de tiempo que estamos actualmente y en muchas otras líneas de tiempo atrás y posteriores. En ese momento están tocando a la puerta de esta vivienda y hay una mujer que está adentrando. Él le dice que puede pasar, que ya sabe hacia dónde tiene que dirigirse. Él sale de la vivienda y se está colocando en contacto con otra mujer. Están cruzando unas palabras y esta mujer le dice que allí le ha traído carne fresca. Le está preguntando a la mujer que si quiere que se lleve la niña. Él le dice que no es necesario. Veo que le está pasando como una especie de, no es un pago con dinero, sino veo que es como una especie de un libro de algo que este hombre le está pasando a esta mujer. Esa mujer se lo lleva y él ya cierra las puertas de la vivienda. Veo que por un momento él coge a la niña, se la está llevando para otra habitación y la están cerrando allí. Veo que la está dejando encima de una cama. En esa cama veo que hay una especie como un toldillo que cuelga desde del techo.
Es una cama muy grande. Sale de ese lugar. Veo que antes de salir del lugar está encendiendo como una especie de, es como algo que genera algo de ruido, es como algo de cuerda que empieza a dar vueltas y cuelga como una especie de unos, lo que le ponen un como cascabeles, que a medida que va Sí. girando van generando ruido y él sale de la habitación, ahí se asegura la puerta de esta habitación y sale hacia donde se encuentra la mujer. Veo que este hombre apenas se adentra a esa habitación. Veo que hay portales también en esta habitación. Hay un portal en el costado derecho. En ese momento, apenas este hombre se introduce acá en esa habitación, veo que la entidad que tiene dentro de su aspecto físico sale de él. Empieza a emanar mucha energía endoplasmática hacia la mujer. Veo que la mujer se encuentra muy nerviosa. Él empieza a decirle que se desvista. En ese momento vemos cómo empieza a abusar de la mujer. Veo que primero la maltrata físicamente. Antes de tener intimidad con ella, primero la golpea. Se le da mucho maltrato físico y ya después pasa a tener intimidad con ella. Esa mujer trata como de, por más que trata como de escapar de ese lugar, no lo logra. Veo que ya una vez termina de abusar de ella, este hombre empieza a desencarnarla con un cuchillo, cortándole el cuello. Veo que gran parte de la sangre de esta mujer, él la está como recolectando en una especie como de una coca, ¿sí? Y veo que se sirve un vaso, vaso como de madera y empieza a beberse parte de esa sangre que está recolectando el aspecto físico de esta mujer. Justo acá mismo donde se encuentra este portal, vemos que hay una chimenea muy grande en esa misma habitación. Veo que ya una vez desencarna esta mujer y ha tomado de su sangre, vemos como por este portal que se encuentra acá justo en la parte superior de la chimenea, hay una entidad que desciende por este portal y es quien se está llevando el aspecto físico de la mujer. Él empieza en ese momento a escuchar voces en su cabeza, como que le dan las indicaciones de que ya se puede deshacer de ella y veo como la lanza hacia la chimenea. Ya en ese momento la luz me adelanta un poco en el tiempo. Vemos que hay una mujer en particular que me muestran una escena muy similar a la que describimos anteriormente con esta mujer, Ujú. pero este hombre hay algo que siente, vemos como en su campo vibracional, ahí vemos que el aspecto físico de esta mujer que se encuentra aquí en la vivienda le emana a él una vibración muy diferente a la que él ha sentido con las demás mujeres que él ha desencarnado y con las que ha hecho ese mismo ritual de beberse su sangre. Por esa mujer él siente como algo más él empieza a sentirse, de hecho, como que se desconoce y dice que no entiende por qué está sintiendo eso, pero está sintiendo como algo de amor, por llamarlo así, por esta mujer. Hay un gusto. Veo que él no la ha maltratado, no ha hecho nada y vemos que él está como ofreciendo una especie como de un contrato a ella, diciéndole que si ya está de acuerdo en servirle a él, dice que solamente por un tiempo, ya si ella le queda gustando a lo que pues lo que van a hacer de ahí en adelante, ella se puede quedar por voluntad propia o puede decidir marcharse. Ella siente. De hecho, esta mujer también es la única que vemos que no tampoco siente temor de este hombre. Ella le está manifestando
que asienta, dice que ese gusto que él siente por ella es mutuo, le dice esta mujer, que ella también siente algo por él, dice que esto no es solamente de ahora, dice que ella ya lo conoce y ha tenido la oportunidad de observarlo en un tiempo atrás. Ya la luz acá me adelanta nuevamente un poco en el tiempo, ya la niña o más grande tiene ya aproximadamente unos 12 años de edad. Hannah, Hannah es el nombre de ella en esta línea de tiempo. Muy bien, continúo. Ya vemos que efectivamente este hombre formalizó una especie de relación con esta mujer. De hecho, acaban de dieron a luz, tienen un hijo, entre ellos dos tuvieron un hijo, porque veo que en ese momento en la vivienda de este hombre se encuentran cuatro aspectos físicos que corresponde a él, al de la mujer, al de Hannah en esa línea de tiempo y hay otro aspecto físico de un niño. Ese tiene aproximadamente unos 8 años de edad. Sí, es como una hermana, como el hermanastro de Hannah. Vemos que este niño en ese momento lo estamos viendo cómo está, tiene muchos implantes también en su aspecto físico y veo que tiene el mismo implante que le colocaron a Hannah del momento de su nacimiento en la parte del pecho. La vibración que generan ambos aspectos físicos, tanto el del niño como el de Hannah, prácticamente podemos decir que es el mismo campo vibracional que generan los dos en ese momento. La luz me está mostrando diferentes escenas donde han ocurrido diferentes situaciones que han presentado diferentes picos emocionales, tanto emociones bajas, altas, y vemos cómo la luz me está mostrando en ese momento ese campo vibracional de estos dos aspectos físicos, tanto el de Hannah como el de su hermanastro, y se comportan exactamente igual en estos diferentes picos emocionales donde han sentido tristeza, ansiedad, mucha alegría, han pasado por me está mostrando como muchas emociones por parte de estos dos aspectos físicos y ese campo vibracional energético se comporta exactamente de la misma manera. De hecho, me están mostrando también dónde han estos dos aspectos físicos, desde los dispositivos que tienen en sus pechos, además de otros que tienen en el resto de su aspecto físico, pero me muestran en particular los que tienen en el pecho, como la emanación de energía endoplasmática que ellos mismos emanan desde sus aspectos físicos inicia de este dispositivo, vemos que también se comporta exactamente igual, es la misma emanación que generan estos dos aspectos físicos. La luz nuevamente me adelanta un poco más en el tiempo. La mujer, la madre del chico y madrazo en este caso de Hannah, Ujú. vemos que está desencarnando al padre de Hannah. En ese momento se encuentran ellos en otro lugar, se encuentran cerca, como este perímetro en el que estamos actualmente es como una especie, son como solo carpas lo que estamos observando. Vemos que este lugar donde nos encontramos en este momento es como el lugar de origen de los aspectos físicos, que el momento era de la regresión cuando dimos inicio, que mencioné que hay unos aspectos físicos que están como detrás de la madre de Hannah en ese De los momento. nativos, los que son como Sí, estilo nativos, muy bien. exactamente, vemos que es como el lugar de origen de toda esta tribu. Esta mujer, la madrastra de Hannah, vemos que vendió a su esposo a esta tribu. Vemos que en ese momento nos está mostrando la escena donde ella se adentra como tal a una de estas carpas y ahí muestran como al líder de esta tribu. Ella le está entregando con las manos atadas completamente. En su boca también tiene algo La que mordaza. sí, que no lo puede, no lo deja hablar. Vemos que está recibiendo un pago muy generoso esta mujer por lo que acaba de hacer. Vemos que le entregan en una bolsa, eh, son como entre monedas y otras cosas como una especie como de joyas. Veo que ella coge esto y sale de este lugar. La hacen esperar allá afuera.
Sale nuevamente este líder de esa tribu, sale de la carpa y se lo está entregando a ella. Dicen que le están diciendo a ella, este líder le está diciendo que él puede aumentar el pago si ella misma es quien desencarna a este aspecto físico. Ella por un momento lo piensa, pero dice que acepta el trato. Y este líder de esa tribu le está explicando que debe hacerlo delante de toda la tribu. Dice que es un ritual que van a hacer un ofrecimiento a su Dios. Vemos en ese momento que la entidad, de hecho, hay muchas entidades en ese momento, y estoy apreciando como la entidad del aspecto físico de este hombre que fue una de las que descendió de esa nave al momento de la desencarnación de la madre de Hannah. Vemos Ujú. como esa entidad es el jefe, de hecho, de todo como este enjambre de entidades que se encuentran acá, porque son muchas, entre reptiles, grises, biológicos y híbridos, hay muchas entidades en ese momento. Vemos que hay como una especie de una fogata en la mitad de todos los aspectos físicos, son muchos los que se encuentran reunidos alrededor de esta fogata. Hacen pasar al medio a esta mujer, le están pasando el aspecto físico de su esposo, el padre de Hannah. El padre de Hannah, no sí, Porque como se el la robó. padrastro, sí. Veo que le están pasando a ella una especie como de una daga y está preguntando que cómo debe desencarnarlo. Él sigue completamente amordazado, él por más que ha tratado como de hablar, de gritar, del momento que esa mujer lo entregó, no le han quitado la mordaza que tiene en su boca. Veo que ella recibe unas instrucciones por parte del líder de esa tribu y le dice que ellos tienen la información de lo que este hombre ha venido haciendo. Dice que eso lo aprendió, de hecho, en esta tribu y que se ha estado alimentando. Hablan como de una sangre muy especial, o que se pensaba alimentar de una sangre muy especial que ellos han venido buscando durante décadas. En ese momento la luz me detiene un momento acá y me están como explicando que a lo que este líder se está refiriendo de esa sangre tan especial de la cual este hombre se ha estado alimentando, según este líder, es la sangre de la madre de Hannah. En ese momento vemos como me están mostrando como si me adelantaran en el tiempo en escenas, que lo que este hombre pensaba hacer con Hannah era en su momento desencarnarla y tomarse la sangre Para de eso ella. se la había robado, para él hacer su propio proceso con ella. Exactamente. Ya. Ya en ese momento entonces vemos como ya después de que ya volvemos otra vez al momento de la escena que estamos contando ahorita, ya la mujer termina de recibir las indicaciones de cómo desencarnarlo. Le pasan esta daga y vemos que le está cortando efectivamente el cuello. Vemos que este hombre lo tienen como atado a una especie como de un palo y apenas ella le corta el cuello, vemos que ella misma le pasan esta coca muy grande, como de madera, y apenas este hombre se empieza a desangrar, empiezan a recoger toda la sangre que su aspecto físico está botando. Vemos en ese momento nuevamente cómo se abre este portal acá donde se encuentra toda estos aspectos físicos de esta tribu reunidos. Vemos cómo hay una entidad que desciende y se lleva el aspecto físico de este hombre. Vemos que en ese momento de la entidad que lo tenía él, la que se introdujo en el aspecto físico cuando él se llevó la niña, Ujú. vemos que se desaparece, o sea, así como se está Se, desapareciendo en ese momento como sucedió cuando se incorporó en el aspecto físico del hombre. Es como si se se desvaneciera por evaporara. completo, sí, exactamente, y ya no lo perdimos de vista por completo. Pero sí estamos viendo el resto de entidades que se encuentran acá alrededor, que son de todos los aspectos físicos de esta tribu. Vemos cómo todos empiezan a beber de la sangre de este hombre. Vemos que el líder de esta tribu le está pasando algo de sangre a la mujer.
Ella se niega, ella dice que no se niega a beber de esa sangre. Él la está obligando y dice que tiene que hacerlo. La mujer trata de huir. Al momento en que trata de huir, vemos que en ese momento el mismo líder es quien ordena a otros miembros de esta misma que la traigan, se la traigan nuevamente. Vemos que en ese momento están haciendo lo mismo que ella hizo con el aspecto físico de su esposo. Es el líder quien la está desencarnando. Le hacen sucede la misma escena, le cortan el cuello, extraen toda su sangre y la están bebiendo entre todos ellos. Ya termina acá esa escena y la luz me adelanta un poco en el tiempo en ese momento. Han pasado ya algunos años. Estamos viendo en ese momento a Hannah ya mucho más grande. Tiene aproximadamente unos 25 años de edad. Se lleva con su hermanastro aproximadamente unos 5 años de edad. Vemos que ellos dos están viviendo en un lugar diferente al que vivían con el hombre y la mujer que desencarnaron en la tribu. Vemos que están mostrando la programación como en la mente, en los pensamientos del aspecto físico del hermanastro de Hannah. Están mostrando una escena donde se encuentra, ya está completamente de noche. De hecho, ambos aspectos físicos se encuentran durmiendo. Veo que duermen en la misma cama, pero ahí este hombre en ese momento está como dentro de un sueño. Vemos como en este sueño la entidad, hay una entidad, no se muestra su aspecto físico, pero se ve como una sombra. Y él dentro de ese sueño le está viendo esta sombra como tal que lo contacta y vemos que le está pasando información. Vemos cómo empieza a decirle que se encuentra cerca, escuchamos como la voz que le habla a este hombre, que se encuentra cerca el momento en que él va a adquirir todos los poderes y las habilidades y capacidades que por naturaleza le corresponden a él. Dicen poderes y habilidades que tus padres han heredado, que es lo que él está escuchando dentro de este sueño. Vemos que él dentro de ese sueño le está preguntando que qué es lo que debe hacer y que quién es la encargada de transmitirle a él, de transferirle todos esos poderes de los cuales tanto le han venido hablando. No es el primer sueño que está teniendo, ya eso es algo que es el aspecto físico de este hombre como que ha venido teniendo durante muchos años. Vemos que le dicen que ya llegará el momento en que ellos le indiquen quién es la mujer portadora de todos estos, de esas capacidades, esos poderes que él va a heredar. Vemos que ya este hombre está no despierta, pero sí termina como tal este sueño. Ambos aspectos físicos, tanto el de Hannah como el de este hombre, eh, siguen durmiendo, ya me adelantan un poco en el tiempo, ya hasta el momento del amanecer. Estoy observando que Hannah y su hermanastro tienen una relación, o sea, han formado pareja ellos dos. Vemos que este hombre se desvive por ella, sabemos que tiene la trata como con mucho amor, se puede ver con todo el amor que este hombre siente por el aspecto físico de Hannah. En ese momento me muestran en una pantalla lo que este hombre, a lo que ese hombre se ha venido dedicando y vemos que la programación de la que su padre le transmitió es exactamente la misma. Vemos que este hombre se ha venido dedicando a lo mismo. Veo que es como por medio de contratos que le pagan a una mujer. Veo que la mujer también sigue siendo la misma, la que en ese momento le está entregando los aspectos físicos de las mujeres a este hombre. Ya obviamente pues aquí está un poco mucho más de edad avanzada, una edad mucho más avanzada a la que me mostraron inicialmente cuando el hombre que se Se la raptó a entregaron Hannah. al señor. Ujú. Sí, vemos que ya aquí nuevamente la luz
Me adelanto un poco más en el tiempo. Me están mostrando otra vez un sueño del aspecto físico de este hombre. Veo que otra vez esa misma entidad lo está contactando. Él está preguntando nuevamente si ya está preparado para poder recibir lo que le han venido prometiendo. Veo que él empieza a escuchar esta voz y le dice, en ese momento lo vas a saber y nosotros lo vamos a saber si estás preparado para recibirlo. Le están diciendo, esa entidad le está diciendo que va a tomar la forma del aspecto físico de la mujer que él debe desencarnar para poder tomar su sangre y poder adquirir todo lo que le corresponde a él. Él asiente y en ese momento esa entidad que siempre se ha mostrado como una especie como de una sombra, empieza a tornar el aspecto físico de Hannah dentro de este sueño. Él se muestra muy sorprendido. Él empieza como a negarse en ese sueño. Él dice que esto no puede ser cierto. Dice, empieza a decirse a él mismo dentro del sueño que él se encuentra en un sueño equivocado. Dice que ese no es el ser que siempre lo ha contactado. Dice que ha ocurrido un error. Él trata como de despertarse. En ese momento vemos el aspecto físico ya por fuera de este sueño. Él sigue soñando, pero vemos en el aspecto físico aquí sobre la cama, vemos que empieza a sudar mucho. Vemos como su corazón empieza a latir fuertemente. Vemos que empieza como a generar una especie como de contracciones en todo su cuerpo que de alguna manera mueven la cama y en ese momento está despertando Hannah. En el momento en que ella se despierta, está observando cómo se está comportando el aspecto físico de su pareja en este caso, que es su hermanastro, y ella empieza como a despertarlo. En el momento en que ella lo sacude fuertemente, él como que despierta del sueño. Él se para rápidamente. Veo que empieza a tornarse como muy nervioso, empieza a caminar de lado a lado. Veo que se coloca las manos sobre la cabeza. Ana le está preguntando que qué le sucede. Dice que solamente ha sido una pesadilla, que solamente ha sido una pesadilla, que se está tranquilizando. Veo que se acerca a una especie como de una mesa metálica, está cogiendo una jarra de agua, está sirviéndose un vaso de agua, lo está bebiendo. Se sienta al lado de la cama, pero él sigue con las manos en la cabeza. Veo que Hannah lo coge por la espalda y lo está como abrazando. Veo como acaricia, o sea, lo tiene abrazado por la espalda y está como acariciando todo el pecho de este hombre. Veo que a medida que pasa la mano por el pecho de este hombre, en ese momento veo que esa emanación de, de vibración y esos niveles energéticos y vibracionales, en ese momento ya los estoy viendo diferentes. Vemos que vibran mucho más alto los de Hannah, cosa que no hemos visto en las escenas anteriores, porque siempre en todo lo que me ha mostrado la luz era que ellos vibraban exactamente de la misma manera. En este momento ya el hombre se tranquiliza un poco, ya se acuestan nuevamente a dormir. La luz me adelanta nuevamente un poco en el tiempo, ya han despertado. Veo que este hombre empieza a observar a Hannah y ya empieza como a sentirse muy mal. Vemos que su vibración se encuentra completamente, o sea, muy deteriorada, sus niveles energéticos. Vemos que hay mucha energía endoplasmática y estoy observando cómo la tecnología que tiene en su aspecto físico y los implantes son exactamente, en ese momento la luz me lo está mostrando así, son exactamente igual que los de su padre. Así como lo describí anteriormente, exactamente como una así, la misma armadura. tecnología, sí, que tiene en todo su aspecto físico este hombre. Vemos cómo ese dispositivo que tiene en la parte del pecho empieza como a conectar con otros implantes en todo el resto de su aspecto físico, en especial con algo en su cabeza. Vemos cómo esa programación en su cabeza
empieza como a reconfigurar unos implantes que hay en unos dispositivos que se encuentran en la parte de su cerebro. En ese momento estamos viendo los pensamientos que empiezan a pasar por la cabeza de este hombre después de esta configuración de esos implantes en la cabeza, junto con lo de la parte de su pecho, y vemos que ya él empieza a perder, o sea, los pensamientos que están pasando por su mente es que ya pierde por completo como el deseo y esas ganas de obtener ese poder al que supuestamente pues le correspondía por naturaleza que sus padres le habían heredado. Dice que él ya no quiere eso. Dice que si él tiene que desencarnar a la mujer que él ama, dice que no está dispuesto a hacerlo. No está dispuesto a desencarnar a su mujer. Dice que él prefiere quedarse sin estos poderes que durante tanto tiempo ha perseguido. De hecho, en ese momento los pensamientos empiezan como a aparecer pensamientos suicidas, como que como que no quiere estar más en este holograma. Veo que le empiezan a mostrar como escenas como para que siga con la misma tarea, misión que ha estado él realizando con el resto de mujeres. En ese momento él se coloca de pie. Siguen pasando rápidamente muchos pensamientos. De hecho, vemos cómo empiezan como a generarle mucho dolor de cabeza y él se está colocando la mano fuertemente así en su cabeza. Veo que él dice que empieza como a hablarle, ya no en el sueño, sino en ese momento, en la realidad empieza a hablarle a esa entidad que siempre se contactaba con él mediante los sueños, a decirle que a partir de ese momento ya él va a dejar de servirle. Dice que ya él no va a volver a desencarnar mujeres, no va a volver a hacer absolutamente nada de lo que ha venido haciendo durante tantos años atrás. Vemos en ese momento como algo sucede en la cabeza de este hombre con todos los dispositivos que tiene en su cabeza y vemos como que lo desconectan por completo, o sea, él pasa como, queda como como en shock. Vemos que hay una entidad que está dentro de él, no es la misma entidad que estuvo con el hombre que raptó a Hannah, es una entidad diferente, pero en ese momento esta entidad está saliendo del aspecto físico de este hombre. Y veo que esta entidad es la que pasa como manipularlo. Vemos que mediante mucha emanación de energía endoplasmática de sus manos, desde todo el aspecto físico de la entidad, esta empieza como a manipular el aspecto físico de este hombre. Vemos que se está dirigiendo hacia la parte de la cocina. Veo que está cogiendo un cuchillo y veo que lo está desencarnando esa entidad, o sea, mediante él mismo lo está desencarnando exactamente como él desencarnó a todas las demás mujeres y como tenía que desencarnar a Hannah, se está cortando el cuello. En ese momento esa entidad es ya el aspecto físico de este hombre. Vemos que Hannah no se encontraba acá en la vivienda, pasaron varias horas al momento en que ya Hannah vemos que está llegando a la vivienda. Vemos que en ese momento Hannah ingresa y se está encontrando la escena de ver el cuerpo de su pareja allí tirado en la cocina. Vemos como ella se va a balanza rápidamente hacia el aspecto físico de este hombre y empieza como a gritar y empieza llorando mucho. En ese momento vemos como desde la parte de su pecho, desde el dispositivo que le colocaron desde muy bebé, vemos cómo empieza desde acá a generar mucha energía endoplasmática. Vemos cómo esa energía endoplasmática empieza a pasar algo similar a lo que sucedió con este hombre, empieza como a generar una especie como de programaciones en los dispositivos que tiene en su cabeza y por un momento vemos que Hannah como que se desploma al momento en que sucede ese tipo de programación en su cabeza. Vemos que en ese momento en que ella se desploma, veo que hay unos implantes en su corazón en particular que empiezan como a activarse. Ya en ese momento la luz me adelanta un poco en el tiempo. Ya han pasado varios años. Están mostrando ya a Hannah ya como una adulta mayor. La vemos sola en ese mismo lugar. Es la misma vivienda en la que vivió con su pareja.
Estamos en búsqueda si de pronto ha tenido hijos con otras personas o algo, pero no vemos que se encuentra sola en este lugar. Confirmo con la luz y efectivamente no ha tenido hijos en esta línea de tiempo. Vemos que se encuentra muy enferma, vemos que la parte del dispositivo del corazón que como que se le activó al momento de la muerte de, de su pareja, vemos que este dispositivo empieza a generarle como un desgaste en la parte de su corazón, en todo su corazón. Vemos que estoy observando al interior de su corazón, como con cada latido de este, cada vez emana como menos, o sea, inyecta menos sangre por todo su sistema circulatorio. Por un momento me está mostrando aquí la luz como en las válvulas de su corazón como que se obstruyen, se tapan las válvulas de su corazón, la que se encargan de inyectar toda la sangre por su torrente sanguíneo. En ese momento estamos viendo como hay una especie como un paro cardíaco. Y de esa forma vemos que están desencarnando a Hannah. Veo que en ese momento se abre este portal. Veo que la entidad que se está llevando al aspecto físico de Hannah es exactamente la misma que tuvo durante mucho tiempo al hombre que la raptó, al padre de su pareja en su momento. Y en ese momento se la están llevando. Carlos confirma con la luz si el señor que la raptó está o estuvo en línea de tiempo actual con María Fernanda. Dice que este hombre se encuentra actualmente en este holograma. Dice que estuvo durante un tiempo muy cerca a María Fernanda, pero que en ese momento ya no se encuentra cerca de ella. Confirma si es su ex marido. Así es. Muy bien. Y el hermanastro, su pareja, confirma con la luz si también está o estuvo. Dicen que también dicen que en algún momento esta persona tuvo contacto con ella. Fue su padre. No, hablan de un hermano, Mm, un hermano gemelar. gemelar. Ajá. Era en esta línea de tiempo Pero no correspondía, nato. Un hermano sí, gemelar, no nato. Ok. sí, por eso hablan que en su momento de esta persona en esta línea de tiempo de la regresión tuvo algún contacto con ella. Muy bien. Comprendido. Entonces, habiendo entendido lo que pasó en esa línea de tiempo atrás, vamos a volver a línea de tiempo actual, a donde está todo contenido a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Ya estamos acá. Muy bien. Me dices qué ves en el perímetro. En el perímetro estamos viendo, hay una nave, es la misma nave que estuvimos observando durante el momento de la regresión. Muy bien. Vamos a ingresar. Me dices qué ves en ella. En ese momento ingresamos, ya estamos acá con ella. Es un poco extraño, o sea, no veo burbuja en ella, pero veo en, dentro de ella, pero no veo burbuja en su aspecto físico. Pero Sí, en ese momento lo estamos viendo como un humano luz en su pecho. muy bien. Sale y es verificado, por favor. Vemos que inicialmente normalmente siempre le hacemos como el llamado, vemos que no salió del aspecto físico, vemos que la luz en ese momento es quien le está extrayendo. En ese momento todos los humanos luz que nos asisten emanan mucha luminiscencia y están verificando este humano luz. Eh, Primera vez que nos sucede esto, vemos que ha sido destruido este humano luz. Sion de Alfa me está explicando en ese momento que esto no era más que tecnología. Un humano luz tecnológico. Muy bien. Sí, no, no.
sea, se mostraba, desde su exterior se mostraba como un humano luz dentro de ella, comprendido. pero era tecnología. En ese momento estoy observando en el aspecto físico exactamente lo mismo que estoy observando en los hombres de la regresión. La armadura. Sí, en todo su aspecto físico y con unas capas lo suficientemente gruesas de energía endoplasmática adherida a estas. En ese momento estamos observando un poco más allá de esta armadura. La luz me permite observar ya un poco más allá de toda esta tecnología en todo su aspecto físico. Y estoy observando cómo tiene muchos implantes en todo su aspecto físico. Veo que tiene implantes en su cabeza, tiene implantes en su corazón, tiene muchos implantes en la parte de su abdomen y en sus piernas. Tiene Muy muchos bien. implantes. Vemos mucha tecnología también aquí dentro de este lugar. Portales. Hay 18 portales. ¿Ves desencarnados en casa? No, no vemos. ¿Ves más entidades? Tampoco. Muy bien. O sea que la entidad que está detrás del rastreador que colocaron como investigación es la misma entidad que está llevando a cabo el proceso de seguimiento de María Fernanda, sin estar allí para que no lo perciban. Confirma con la luz si estoy diciendo lo correcto y si no, que me corrija, por favor. La luz en ese momento nos está explicando, o sea, sienten, dicen que estás en lo correcto. Dicen, en ese momento me están explicando que de hecho esto ha sucedido, o sea, que es parte de la tecnología que hay en todo este perímetro, en todo este rango donde se encuentra ella, no solamente acá en su vivienda, sino en todo el perímetro donde se encuentra. Ujú. Vemos que la tecnología que hay en todo este lugar y las entidades que gobiernan, la jerarquía que gobierna este lugar, son como de una muy alta categoría y de mucha tecnología que han tenido la capacidad de detectar de esta forma esos cambios vibracionales, tanto en este mismo perímetro, desde la distancia han podido detectar diferentes cambios vibracionales en personas despiertas, me menciona la luz en ese momento. De hecho, me están explicando que han logrado conectar con personas completamente despiertas o en proceso de despertar y las han hecho ir hasta este lugar, bueno, sí, hasta ese lugar de este perímetro y en ese momento les han cambiado completamente las ideas que han tenido en su cabeza durante su proceso de despertar y los han hecho como sirvientes de todo lo que sucede en todo este perímetro. Muy bien comprendido. Llega ahí el dueño de ese rastreador, por favor, a la cuenta de tres y es neutralizado. 1, 2 y 3. Y en ese momento la luz conecta con esta entidad y la están trayendo. Ya la luz la tiene completamente contenida y aquí está con nosotros. ¿Qué entidad es? Es un reptil, es el mismo reptil que estuvimos observando durante el momento de la regresión. El que tenía el señor que la raptó y que luego se la llevó a ella. Exactamente. Ha crecido, vemos que durante la regresión medía aproximadamente un promedio de 1,85. En ese momento vemos que ya esta entidad ha crecido lo suficiente. Mide 2,48 metros. Muy bien. La luz les trae la información a este reptil, por favor, de la cabeza. Vemos cómo colocan un casco electromagnético en su cabeza y extraen la información. Listo. ¿Cuál es su nombre? Ristor, Nombre de su jerarquía. Riaxterel. Ponele al final, Riaxterel. Riaxterel. Ok. Nombre del planeta. Hambeler, con H. Hambeler.
Número de planetas. 187 planetas. Número de sistemas. En ese momento me estamos dando como toda una escena un poco mayor de todo lo de esa jerarquía. Ujú. Son 187 planetas solamente en un solo sistema, pero la luz me muestra 3 sistemas planetarios de esta misma jerarquía. Son 187 En uno planetas solo. en uno solo, dentro de los cuales se encuentra el planeta principal de la entidad que tiene, pues como de donde está la entidad, Sí, sí. El tiene planeta de la jerarquía. Ujú. sí, exactamente. Muy bien. Pero son 2 sistemas más, no son de la misma jerarquía, son 3 sistemas. 187 en este, 95 en otro sistema planetario y 118 en otro. 118 más 95. Y 187 del sistema más grande que me acaban de mostrar, que es donde se encuentra el planeta principal Muy de esta bien. jerarquía. Perfecto. Se te proyecta en la pantalla esta jerarquía. Me dices qué tipo de ser es, por favor. Es un Cthulhu, es extremadamente grande. Tiene una alta densidad de materia oscura, no solamente en su aspecto físico, sino que vemos que hay un gran perímetro muy grande por fuera del aspecto físico de este Cthulhu, de mucha materia oscura. Vemos unos Al- grandes tentáculos también y como en la parte media, por debajo de sus tentáculos, vemos que constantemente está como emanando mucha materia oscura. Y esa materia oscura lo alimenta a él mismo y vemos cómo Mm, emana esa materia oscura hacia sus sistemas planetarios constantemente. muy bien. ¿Algún otro sistema de defensa, de ataque? No, de hecho, se me hace un poco extraño que no veo entidades como tal cerca de él, por lo menos en el perímetro que lo abarca completamente él y toda esa materia oscura que está emanando constantemente. Solamente materia oscura. Muy bien. Bien. Vamos a hacer cambio con este reptil Ristol. A la cuenta de 3, me dejas hablar con él. 1, 2 y 3. Ristol, ¿me escuchas? Te escucho, humano. ¿Se te hace extraño hablar con un humano? ¿O ya lo has hecho antes? Ya esto han habido diferentes intentos de contacto con nosotros. ¿Y qué ha pasado allí? Este proceso no se había llevado a cabo. Tienes mucha tecnología. ¿Cómo evitaste la intervención hace 2 años? Nosotros no estamos para arrojar ese tipo de información. Nosotros no divulgamos ningún tipo de nuestros planes o estrategias que llevamos a cabo con ustedes. Pero tú has venido siendo el jefe, debes de tener la información o no la tienes. La información la tengo. ¿Cómo no tenerla si soy quien dirige estos procesos? Sí, que Solo que no me interesa y no vemos la necesidad del por
que tengamos que divulgarla. Entendido. Fuimos a una línea de tiempo atrás donde vimos una serie de rituales eh, de sangre. Eso es lo mismo que ustedes continúan haciendo hoy en día allí en el perímetro que tienen abarcado. No solamente en nuestro perímetro, hay muchos otros lugares y otros planetas donde esto se lleva a cabo. Muy bien, Rextol. Haz cambio, déjame con Carlos 1, 2 y 3. Carlos, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Con la información que se le sacó a este reptil de la cabeza, me dices por favor cuántas vidas en este holograma. 487 vidas. Número de implantes en su aspecto físico 266. y abducciones en esta línea de tiempo. 114. Muy bien. Respecto a la pregunta que le hice al reptil que no quiso responder, ¿le puedes decir por favor a Acción de Alfa que nos explique por qué no pudo ser detectado este reptil o cómo fue puesto un humano de luz tecnológico para que ella lo pueda comprender? Dice Acción de Alfa que todo esto han sido planes orquestados por parte de estas entidades utilizando instrumentos o medios, se explica de estas dos maneras, instrumentos o medios como lo queramos tomar, para poder llevar a cabo diferentes misiones. Dicen que son intentos que en su momento por parte de la luz han logrado como han tenido la intención de poder conectar, impactar más personas y poder tener como este tipo de conexión con los aspectos físicos de este holograma que han podido obtener en su momento ese tipo de información y han conectado con ella. Pero dicen que muchas veces durante estos procesos han habido personas que durante su caminar, durante su paso en este holograma, han perdido sus cabales, hablación de alfa son los términos que utiliza, han perdido sus cabales, han perdido su rumbo y como su norte hacia dónde se deben dirigir con este proceso, hacia dónde y cómo debe ser dirigida y transmitida la información que la luz obtiene para todos nosotros y se nos debe ser dada en su momento. Dice que de esta forma lo que se ha hecho es poder, así como el de ella, son muchos los casos que hay al día de hoy con ese tipo de tecnología. Dice que de alguna forma hacen que estos aspectos físicos en su momento sientan dicha conexión, sientan inclusive los cambios vibracionales en su aspecto físico, sus cambios energéticos y muchos cambios positivos sobre su vida, pero que todo esto, detrás de todo ese tipo de vibraciones y energías que ellos están sintiendo para sí mismos, detrás de esto se encuentra esta manipulación. Dice que esta entidad, perdón, esta jerarquía que tiene gobernadas a todas estas entidades, no solamente la de ella, sino pues en todo este perímetro, inclusive en lo que mencionaba la entidad de, de ella, en otros planetas inclusive, no es más que manipulación y esa tecnología muy avanzada para poder suplir como la necesidad Para simular de una lo que conexión los luz. sino y la necesidad de los aspectos físicos de este holograma puntualmente se refiere a Sion de Alfa, en esa búsqueda de sentirse en paz y de sentir un bienestar muy diferente, de poder conectar con algo más allá de sus creencias, explicación de Alfa. Dice que esta jerarquía y sus entidades se han aprovechado de esa búsqueda
de todos los aspectos físicos, bueno, que gran parte de los aspectos físicos de este holograma que han estado como en esa búsqueda de ese despertar y esa información que de alguna forma conecte con ellos y los haga sentir lo que durante quizás tantos años o independientemente del tiempo que haya pasado en su proceso de búsqueda, logren sentir cambios en sí mismos. Dicen que para poder llegar a esos yo superior que han estado buscando durante tanto tiempo. Nos queda muy claro. Bien, con la información que tenemos acá, vamos a solicitar la asistencia de todos los humanos los que sean necesarios para llevar a cabo esta misión. A la cuenta de 3 se abre un portal, descienden y son verificados. 1, 2 y 3. Se abre ese portal, los humanos los que nos asisten emanan su luminiscencia. Están verificando la llegada de los humanos los que nos asistirán en esta misión. Siguen llegando. Ya están todos acá. Muy bien. Vamos a contactar también con Enki. A la cuenta de 3 se abre un portal, desciende y es verificado. 1, 2 y 3. Se abre este portal, los humanos los que nos asisten emanan su luminiscencia. Están verificando la llegada de Enki en este momento. Ya se encuentra acá con nosotros. ¿Sientes que es Enki? Sí, es él. Muy bien, les agradezco a todos por la asistencia, por la ayuda. Se les transmite toda la información de lo que tenemos allí y comprueban los portales. Los portales todos van a planetas. Muy bien. Los humanos luz crean los portales necesarios para desplazarnos a los 3 sistemas y necesarios para llegar al Cthulhu y impedir que se autodestruya, por favor. Listo. Ya terminó la creación de los portales en ese momento. Muy bien, nos vamos a llevar el reptil, rastreador que está, cuando estemos listos para desplazarnos, me dices, tú te vas a enfocar en el Cthulhu. En ese momento la luz nos explica el procedimiento, cómo se va a llevar a cabo. Dicen que se va a llevar a cabo, dice que primero Enki se va a trasladar con gran parte de los humanos, los que nos están asistiendo en ese momento, van a asegurar todo el perímetro que te solo vamos a ver en una pantalla. El momento que ya esté todo eso completamente asegurado, ya los aspectos físicos de nosotros, Sion de Alfa y otro grupo de humanos luz, vamos a trasladarnos a este lugar a llevar a cabo la misión. Muy bien, perfecto, lo hacemos como ellos digan y evitar que se autodestruya el Cthulhu, por favor. Y en ese momento nos están explicando el motivo del por qué se va a hacer el día de hoy de esta manera. Dicen que al momento de desplazarnos, esta jerarquía dice que puede percibir al momento, inclusive el mismo desplazamiento hacia esta dimensión donde se encuentra esa jerarquía, sentir ese cambio El cambio vibracional vibracional. y automáticamente puede no solamente autodestruirse, sino generar un ataque hacia nosotros, que por eso la luz primero se va a encargar de generar todo este proceso de paralización del tiempo y asegurada pues del todo el perímetro de esta jerarquía y de todos sus 3 sistemas planetarios. Muy bien, muy agradecidos. Entonces, se inicia el proceso a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. En ese momento vemos cómo se desplazan Enki con los humanos luz. En ese momento se proyecta acá la pantalla como veo. En ese momento están llegando a estos perímetros. Vemos que primero se centran, Enki está junto con un gran grupo de humanos luz emanando mucha luminiscencia en el sistema planetario donde se encuentra la jerarquía. Los demás se encuentran divididos en los otros 2 sistemas haciendo el mismo procedimiento. Vemos que Enki está emanando mucha luminiscencia con todos los humanos luz hacia esa jerarquía. Esa luminiscencia no tiene contacto como tal con la jerarquía, pero sí vemos que hay una gran burbuja de luminiscencia que crearon, inclusive más grande el perímetro de esa jerarquía y toda su materia oscura. A medida que esta emanación de luminiscencia por parte de los humanos luz está siendo muy constante y muy fuerte, vemos como esta burbuja cada vez más se va como estrechando y se va adhiriendo un poco más a la jerarquía. Vemos ya en ese momento cómo tienen contenida toda la jerarquía de su planeta principal. Vemos que ya están los 3 sistemas planetarios contenidos y los planetas también. Cada uno de los planetas de los 3 sistemas planetarios están contenidos dentro de una burbuja. Confirmo con la luz. Ya está todo completamente paralizado en ese momento. Muy bien, nos Ahora podemos sí nos desplazar. desplazamos. Yación de Alfa activa el desplazamiento y nos estamos trasladando hacia ese lugar
nosotros con él y el resto de humanos luz. Ya estamos acá. Muy bien. Ya está todo contenido. Se hace la eliminación de todas las entidades, naves y tecnologías de esta jerarquía, por favor. Vemos en ese momento como todos los humanos los que nos asisten, con los que acabamos de llegar, veo que están apoyando todo ese proceso a los demás humanos, los que ya han iniciado la misión. Vemos como todos desde sus manos abren sus manos, sale mucha luminiscencia de esa, de sus pechos. Esa luminiscencia se adentra a cada uno de los planetas de esa jerarquía entre los tres sistemas planetarios. Vemos cómo se adentra y adentro hacia afuera una gran explosión de luminiscencia y de esta forma vemos cómo están eliminando naves, entidades, mucha tecnología que se encuentra en cada uno de esos planetas. En ese momento también se está llevando a cabo la eliminación de todo lo que le corresponde a esta jerarquía dentro de su planeta principal. En ese momento estamos viendo cómo están, vemos que no están eliminando entidades como tal, porque no hay entidades, nada, no hay nada dentro del planeta principal de la jerarquía, solamente estaba ella y repleta como de mucha materia oscura, pero estamos viendo cómo ya en ese momento está haciendo todo el proceso de extracción de esa materia oscura, creando esa gran burbuja de luminiscencia y los humanos luz asistiendo a este proceso. Vemos cómo esa gran burbuja de luminiscencia se está incorporando dentro de la burbuja donde tienen contenida la jerarquía y de esa forma vemos cómo esta burbuja de luminiscencia está absorbiendo toda esta materia oscura, tanto el planeta de la jerarquía como la que abarca ella en todo su perímetro y en ella misma. Vemos que apenas esta burbuja de luminiscencia absorbe toda esa materia oscura, está siendo, la están extrayendo de todo este perímetro de la jerarquía, en que junto con los humanos los que nos asisten emanan mucha luminiscencia, esa burbuja llena de materia oscura está siendo completamente eliminada. Hay una gran explosión de luminiscencia en este lugar. Listo. Muy bien. Entidades, nada, esto eliminado en los otros sistemas planetarios. Y materia oscura también. Y la materia oscura del planeta y Y la el jerarquía. perímetro. Muy bien. Sí. Se extrae la información a este cútulo para obtener coordenadas, liberar humanos luz, aspectos físicos, se limpian, repotencializan y fusionan, por favor. En ese momento estamos viendo cómo los humanos, los que nos asisten, emanan mucha luminiscencia, vemos que están rodeando por completo toda esa jerarquía, emanan mucha luminiscencia, esa luminiscencia vemos que se está entrando como en la parte superior de su cabeza, están conectando con con algo dentro de la cabeza, en la parte superior de esta jerarquía, y de esta forma están extrayendo toda la información de esta. Ya tenemos en ese momento todas las coordenadas, se está siendo enviada a los humanos, los que nos asisten en los otros sistemas planetarios. En ese proceso vemos cómo inicia el proceso de liberación de los humanos luz. Vemos cómo los humanos luz están adentrando a cada uno de los planetas donde se encuentran retenidos, los demás que están siendo liberados. Primero los verifican y se arranca el proceso de liberación. El proceso continúa. Listo. Pues estamos verificando cantidad de humanos luz, aspectos físicos son los mismos. Se nos unen todos a nosotros. Muy Listo. bien. Se activa el llamado de la cabeza de ese cútulo de naves, tecnología, entidades, todo lo que le corresponde llega ahí y va siendo eliminado en la medida que es arriba, por favor. Se abre un gran portal. En ese momento todos los humanos luz emanan mucha luminiscencia hacia este portal. Activan el llamado desde la parte superior del aspecto físico de esta jerarquía y vemos cómo empiezan a llegar diferentes naves, mucha tecnología, entidades. A medida que tienen contacto con este portal de luminiscencia se van eliminando por completo. Vemos que de hecho son dos portales los que fueron creados, está ocurriendo este mismo proceso en simultáneo. Listo, proceso terminado. Muy bien. Se extrae el cútulo del planeta y son eliminados los tres sistemas con todos los planetas que ellos contienen, por favor. En ese momento la luz extrae esa jerarquía de su planeta principal. Vemos como todos los humanos los que nos asisten emanan mucha luminiscencia de sus manos. Esa luminiscencia por medio de los portales que fueron creados empieza a entrar en cada uno de los sistemas planetarios y cada uno de sus planetas. Vemos como adentro hacia afuera hay una gran explosión de luminiscencia en cada uno de esos planetas. Y de esa forma están siendo eliminados todos, cada uno de ellos. Ya se eliminaron todos los planetas de un sistema. El segundo. Están eliminando por último el sistema donde se encontraba el planeta principal de la jerarquía. Por último dejan el planeta principal y lo eliminan aquí enfrente de nosotros y la jerarquía.
Hay una gran explosión de luminiscencia. Listo. Muy bien. Se elimina este Cthulhu de todas las líneas de tiempo como si nunca hubiera existido, por favor. En ese momento vemos cómo están los humanos luz rodeando toda esta burbuja de luminiscencia donde tienen contenida esta jerarquía. Vemos que mediante la burbuja están colocando muchos aros electromagnéticos que rodean toda la burbuja que tienen contenida esta jerarquía. Los humanos luz a su vez están emanando mucha luminiscencia y vemos cómo empiezan a activar cada uno de esos aros electromagnéticos y se empiezan a eliminar de forma horizontal. Eso corresponde a cada línea de tiempo de esta jerarquía. Por último, llega a la parte superior de este cútulo y hay una gran explosión de luminiscencia. La luz vuelve, retorna y queda en horizontal, vertical y queda todo el proceso completamente realizado. No quedan Muy rastros de bien. la jerarquía. Muy agradecidos con todos por el proceso. Confirma, por favor, con la luz si entre los liberados se encuentra su papá, su mamá, tío, tía, el hijo de la tía que se suicidó, su hermano gemelar y su suegra. Dicen que sí, pero su suegra no se encuentra dentro de esta jerarquía. O sea, no tenía No, esa jerarquía. Tiene el otra en ese resto, momento. el resto sí. El resto sí. Muy bien. Demás humanos, luz de familiares encarnados, todavía aún vivos o fallecidos, que hayan sido liberados, ella desea emanarles mucho amor. La luz confirma que de los vivos no se encuentra ninguno en resguardo. Ujú, Dice que los fallecidos a partir de ese momento van a quedar en resguardo. en resguardo. Muy bien. Dice que esta emanación de amor que ella desea hacerles a ellos se va a hacer justo en ese momento, porque ellos se encuentran acá en medio de nosotros. ¿Listo? Listo. Muy bien. Sí, no, el proceso se hace ahora que esté ella acá. Ah, ok, perfecto. Bien. Llega el aspecto físico, por favor. En ese momento la luz la trae. Llega su humano luz y es verificado. Bueno, luz está llegando en ese momento también. Para enfrente de ella. Ya está acá con nosotros. Muy bien. Por favor, el amor que quiere transmitir a sus familiares. En ese momento la luz está trayendo a los humanos luz que van a quedar en resguardo de sus familiares fallecidos. Vemos cómo ellos se están ubicando alrededor de ella y de su humano luz. Vemos en este momento como su mano luz es quien está como emanando mucha luminiscencia hacia el pecho de ella misma y vemos como ella por voluntad propia empieza a haber una gran emanación de esta vibración de amor. Vemos que sale como mediante ondas estas vibraciones de todo su aspecto físico en general y vemos cómo está contagiando en ese momento, o sea, conectando estas ondas de amor, están conectando con ellos alrededor de ella. Vemos cómo inclusive de los humanos, los que están siendo que son liberados en ese momento van a quedar en resguardo de sus familiares, vemos que este amor está siendo correspondido, responden con esa misma emanación de amor hacia ella y estas vibraciones retornan a su aspecto físico y a su mano luz también en ese momento. Esta emanación retorna a los dos, no solamente a ella, sino que también a su mano luz. Listo. Qué bonito ese proceso, muy agradecidos. De los humanos luz liberados, por favor, les agradeces, te despides, ascienden con ellos todos los de sus familiares, quedan todos en resguardo. Son ascendidos. De los humanos luz que nos asisten, vamos a quedarnos con la compañía de 100.000. El resto les agradeces, amor infinito, te despides, ascienden. Ascendidos. Muy bien, el humano luz, por favor, pregúntale su nombre y dimensión. Su nombre es Gaian. G-A-I-A-N. Gaian.
Ujú, dimensión 21. muy bien. Vamos a conectar con el médico a la cuenta de 3 y abre un portal de 100 desverificado. Uno, 2 y 3. Vemos cómo se abre este portal. Los humanos, los que nos asisten, emanan su luminiscencia. Están verificando la llegada del médico Saturno en este momento. Ya está en este lugar con nosotros. ¿Sientes que es Saturno? Sí, es él. Se le transmite toda la información, por favor. Listo, en ese momento entonces, el médico está creando una burbuja de luminiscencia y nos estamos adentrando nosotros en ella. Vemos que el médico en ese momento abre sus manos, está emanando mucha luminiscencia hacia el aspecto físico. Vemos como primero esa luminiscencia eh, está haciendo como una especie de repotencialización a todo el aspecto físico de ella. Esta luminiscencia vemos cómo está primero haciendo la eliminación de todo este dispositivo que tenía ella en todo su aspecto físico, como esa especie de armadura. Vemos cómo la luz está eliminando por completo toda esta tecnología de su aspecto físico. En ese momento, ya una vez toda esa energía endoplasmática y esta tecnología es eliminada de su aspecto físico, vemos que el médico coloca sus manos en esa posición, sigue mandando mucha luminiscencia, conecta con su pecho. Desde su pecho repotencializa y deja en una burbuja de luminiscencia un dispositivo que el mismo que se encontraba al momento de la regresión, acá en su pecho, y de este momento vemos cómo esa luminiscencia se expande por todo su aspecto físico. Vemos que esa luminiscencia que está recorriendo todo su aspecto físico está eliminando implantes un poco más pequeños de sus piernas, en su abdomen, en su pecho y en su cabeza. Vemos que en ese momento el médico está colocando sus manos en el pecho de ella. Tiene contacto en ese momento con su aspecto físico. Vemos que adentra sus manos a donde se encuentra este dispositivo. Vemos que con mucho cuidado está extrayendo este implante de la parte. Este implante se encontraba instalado en la glándula interdimensional del timo. Vemos que de ahí lo está sacando. Ese implante es eliminado en sus manos con mucha luminiscencia. Adentra nuevamente sus manos. Vemos que ahora coloca las manos en su corazón. Elimina otro implante de su corazón. Una vez ese implante es eliminado, veo que él pasa una de sus manos por su glándula interdimensional del timo, la otra por su corazón y emana mucha luminiscencia. Crea burbujas de luminiscencia en ambas glándulas interdimensionales y vemos cómo la repotencializa. En ese momento vemos que sube sus manos hacia la parte de la cabeza sin tener contacto con su cabeza, empieza a emanar mucha luminiscencia, vemos cómo se va adentrando a sus glándulas interdimensionales, vemos que elimina otros implantes en cada una de ellas, particularmente en su cerebro, que hay un implante un poco más grande en comparación a las demás. Vemos que estos implantes son extraídos de su cabeza, vemos que son eliminados en sus manos. Vemos que en ese momento está introduciendo sus manos hacia cada una de las glándulas interdimensionales. Puntualmente desde el cerebro, veo que primero acá crea una burbuja de luminiscencia, la repotencializa. Vemos que de esta área de su cabeza empieza a emanar mucha luminiscencia y veo que mediante ondas de luminiscencia está conectando con el resto de glándulas interdimensionales. A medida que el médico pasa sus manos rápidamente por esas glándulas interdimensionales, vemos que va creando burbujas de luminiscencia en cada una de ellas, las repotencializa. Veo que en ese momento está emanando mucha energía, mucha luminiscencia en todas sus conexiones neuronales. Veo que en ambos hemisferios de su cerebro, en varios grupos de sus conexiones neuronales, se encontraban uno de esos grupos funcionando de forma muy rápida. Veo que le está emanando mucha luminiscencia en esas áreas. Está quitando un poco este comportamiento de sus neuronas, las está repotencializando. Veo que en ese momento de su glándula pineal emana mucha luminiscencia y está haciendo una limpieza de psiquis. Veo como mediante ondas y estellos de luminiscencia que salen en diferentes direcciones por su cabeza, hace ese proceso de limpieza de psiquis. El proceso continúa. Veo que ahora está colocando sus manos en la parte de su columna cervical, puntualmente en la parte de su cuello, empieza a descender sus manos por toda su columna vertebral. Vemos en ese momento cómo hay conexiones nerviosas que desde esta área, a medida que va repotencializando discos intervertebrales y toda su columna vertebral, a su vez esta luminiscencia conecta como con toda su médula espinal y todas sus conexiones nerviosas que irradian hacia sus miembros inferiores y veo que de esta forma está repotencializando todas esas conexiones nerviosas que bajan hacia sus miembros inferiores y también repotencializa a la vez los nervios que conectan con sus miembros superiores. Vemos que adentra sus manos a la parte de sus pulmones, emana mucha luminiscencia, repotencializa en su parte interna todas sus paredes pulmonares. Vemos que hace sus manos en ese movimiento y hay una gran expansión de luminiscencia que sale por todas, recorre todas sus vías aéreas, las limpia, las repotencializa. Esa luminiscencia sale por sus fosas nasales y por su boca.
Veo que ahora en ese momento está colocando sus manos en ambos de sus oídos, emana mucha luminiscencia. Esa luminiscencia se adentra a su oído interno, tímpanos, y está haciendo una especie de repotencialización en estas áreas. Veo que ya eliminó implantes de estas zonas. Esta luminiscencia, a medida que sus manos las va alejando un poco, sigue esa emanación de luminiscencia hacia adentro y sale constantemente de sus oídos. Está haciendo una limpieza y repotencialización en toda esta área de sus oídos. Veo que ahora pasa sus manos por la parte de su rostro. Esa luminiscencia se adentra en sus ojos, recorre toda la parte como de su iris. Vemos que deja unos anillos de luminiscencia en esta parte y vemos que esa luminiscencia se va adentrando en toda la parte de sus ojos. Los repotencializa. Veo que ahora emana mucha luminiscencia que se entra por sus fosas nasales, limpia toda esa parte de su cabeza y retorna nuevamente por ahí mismo, fosas nasales, y por su boca sale esa luminiscencia. Veo que en ese momento emana mucha luminiscencia de la parte superior de su cabeza. Esa luminiscencia se adentra por su cabeza, baja por todo su aspecto físico y sale por su área sexual. Veo que en ese momento está descendiendo sus manos por todo su pecho, abdomen. Ahora introduce sus manos en la parte de su estómago, hace una eliminación de unos implantes que se encontraban como entre la parte del esófago y las paredes estomacales. Vemos que pasa rápidamente sus manos emanando mucha luminiscencia, elimina esos implantes y lo repotencializa a su vez. Paredes estomacales, todo su esófago es completamente repotencializado, emana mucha luminiscencia líquida. Vemos cómo esa luminiscencia líquida limpia todo su estómago, empieza a recorrer todas sus paredes intestinales, las va repotencializando, las está limpiando. Esa luminiscencia sale por su área sexual. Veo que en ese momento está creando una burbuja de luminiscencia en toda esta parte que abarca lo que son sus órganos internos, su área sexual. Introduce sus manos, está repotencializando mucho cada uno de esos órganos internos, sus riñones, emana mucha luminiscencia. Veo que va descendiendo sus manos por ambas de sus piernas. Veo que a medida que baja sus manos está repotencializando sus grupos musculares, crea burbujas de luminiscencia en ambas de sus rodillas. Esas burbujas son repotencializadas. Desciende hasta la punta de sus pies, emana mucha luminiscencia. Veo que la coge de los pies, esa luminiscencia se adentra por todo su sistema óseo, sube por su aspecto físico, llega hasta la parte de sus hombros y desciende por sus brazos. En ese momento coloca nuevamente las manos en la parte superior de la cabeza de ella, emana mucha luminiscencia, esa se empieza a desvanecer y se empieza a adherir por todo su aspecto físico como una capa extra de luminiscencia. Es como si la capa de energía endoplasmática que tenía esa tecnología que tenía ya anteriormente, ahora Ujú. está siendo reemplazada por una capa de luminiscencia en todo su aspecto físico. Listo, proceso terminado. Muy bien, muy agradecidos con el médico. Pregúntale si podemos recuperar copias de hecha. Hay 5 copias que en ese momento el médico va a hacer su proceso de acople. Se abre este portal, vemos que como llegan esas 5 copias, veo que primero el médico empieza a repotencializar cada una de esas 5 copias. Una vez cada una de ellas son repotencializadas, veo que hace el proceso de acople entre estas 5 copias. Emana mucha luminiscencia y un gran acople entre ellas, la repotencializa. Una vez esas 5 copias son acopladas, vemos que hace todo el proceso de acople con el aspecto físico de María Fernanda en ese momento. Lo introduce en la parte de su pecho, hay una gran emanación de luminiscencia y esta se desvanece por todo su aspecto físico. Repotencializa nuevamente todo el aspecto físico junto con sus copias. Listo, proceso terminado. Muy bien, pregúntale si tiene alguna recomendación para hecha. Puntualmente dice, solamente habla de que repose en el transcurso lo que queda del día para poder que, teniendo en cuenta todo lo que se acaba de realizar en ese momento por parte de él. Dice que pueda que sea normal que de pronto se sienta un poco cansada una vez termine la sesión, que es a raíz pues, de todo lo que se acabó de realizar. Le aconseja que beba mucha agua, que piden cambios positivos a nivel energético, teniendo en cuenta cambios que va a hacer ella a nivel de su alimentación, una alimentación más consciente, a nivel de su hidratación. Listo, Le agradeces al médico, amor infinito para él, te despides, asciende. entendido. Muy bien. Vamos a regresar de nuevo ahí al apartamento 1, 2 y 3. Ya estamos acá. Muy bien, los humanos luz nos asisten para eliminar tecnología, cerrar portales, repotencializar la burbuja de su apartamento, por favor. En este momento los humanos, los que nos asisten, veo que un gran porcentaje de ellos se adentra a este lugar. Vemos que empieza primero con la cerrada de los portales que se encuentran dentro de su vivienda.
Están eliminando toda la tecnología que se encuentra acá. Una vez son cerrados los portales, eliminada toda la tecnología, los humanos los empiezan a subir los niveles vibratorios de todo este lugar. Salen de este apartamento y veo que están emanando mucha luminiscencia, crean una burbuja que contiene este lugar y la repotencializan. Primera capa, segunda capa, tercera capa. Listo. Muy bien. Humano Luz, déjame hablar con él un momento. Haz cambio. Uno, dos y tres. Hermano, bienvenido. Muchas gracias. Amor infinito para ti. Es un gusto que nos acompañes. Tu aspecto físico te está escuchando. ¿Le quieres dar algún mensaje? Amor infinito para ustedes. Así es, claro que sí. Para ti que te has preguntado quién eres, eres amor, eres energía, eres vida, eres sabiduría, eres abundancia, eres fuerte, eres capaz de todo lo que te propongas. Ten en cuenta que eres un imán para atraer a tu vida todo aquello en lo que enfoques tu energía. Atraes a las personas, atraes las situaciones, atraes las circunstancias que estén en armonía con tus pensamientos y con tu vibración. Es allí donde debes centrar tu atención. Esta es la clave a partir de este momento. Debes cuidar de tus pensamientos, debes cuidar de tu vibración. En ti siempre hemos sentido un cambio vibracional muy fuerte de un tiempo hacia acá. Tu proceso de despertar no solamente inicia a partir del día de hoy. Este proceso de despertar ha iniciado incluso en un tiempo donde no lo has tenido presente. Tú has sido preparada para este momento. Has hecho un buen trabajo para permitir que este proceso se lleve a cabo de manera exitosa. Gran parte de una de tus tantas capacidades es el sentir. Y ahora desde allí es que vas a encontrar y a trabajar mucho en esa coherencia entre tus pensamientos y tus emociones, ya que ellas te harán cuidar de tus niveles vibratorios y energéticos. Tú sientes y seguirás sintiendo estos campos vibracionales de personas, de lugares, de situaciones. Y es esta gran capacidad que tienes, la que te hará tomar las mejores decisiones de cómo actuar, cómo afrontar estas situaciones, circunstancias, como las quieras llamar.
Esta gran capacidad que tienes es quien te permitirá acercar a las personas que van a abonar tu caminar en este proceso de conexión. Recuerda, yo soy amor, tú eres amor. No estamos como partes independientes, sino como una sola. Somos uno. Grandes cosas sucederán. Grandes cosas realizarás. Y no te imaginas el impacto que vas a tener, no solamente en tu vida, sino desde tu corazón, desde ese amor tan grande e infinito que nos caracteriza, la vida de los demás. Aquí estoy y aquí estaré. Mano, muchas gracias por ese mensaje, muy lindo. La verdad que muy productivo, yo creo que para nosotros que nos alimentamos de toda esta información. Quedas con tu aspecto físico, amor infinito para ti. Nuevamente, gracias por permitir este proceso. Eternamente agradecido con mi aspecto físico por tomar su decisión y acatar este llamado. Amor infinito para ustedes. Haz cambio, déjame con Carlos. Carlos, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Los humanos luz crean una burbuja que contengan y su humano luz, por favor. En ese momento los humanos los que nos asisten vemos cómo emanan mucha luminiscencia hacia el aspecto físico de ella. Vemos cómo crean una burbuja de luminiscencia en su aspecto físico. Esa burbuja repotencializada, primera, segunda, tercera capa. En ese momento vemos cómo fusionan a su mano luz con su aspecto físico. Listo. Muy bien. Inquisición de Alfa, ¿tienen alguna recomendación? En ese momento habla Enki. Dice que su mensaje, su mano luz, ha dejado un mensaje sumamente importante para ella y que ha habido un momento en que él se ha referido a sus capacidades del sentir. Dice que entre tantas capacidades de las cuales ella goza y va a empezar a gozar aún más de ahora en adelante, está la capacidad del sentir. Y así como su mano luz lo mencionó, que esa capacidad que ella a partir de ahora, que siempre la ha tenido y que a partir de ahora la va a obtener como en mayor proporción, dice que esta es la mejor guía que ella va a poder tener para poder saber, así como se lo mencionó su mano luz, saber con quién sí y con quién no, y en qué situaciones y en qué entorno poder llevar a cabo todo lo que ella desea y anhela. Dice que esta es la mejor manera de ella poder encontrar muchas de las respuestas que puede tener al día de hoy y las que se le pueden presentar más adelante. Dicen que ella está preparada para ello y para muchas cosas más. Dice que efectivamente esto puede ser una de las formas, de las tantas formas de cómo se refirió su mano luz, Te puede que ella impactar. impacte no solamente la vida de sí misma, sino de muchas personas más. Dice que todo depende de ese trabajo interior que ella haga, de ese trabajo interno que ella mantenga para que esta conexión y este acople que se ha dado a partir del día de hoy se pueda mantener. Y más que mantener es fortalecerse en el tiempo. Dice que allí es donde ella va a poder percibir muchos cambios
en su vida y va a ser testigo de cambios en la vida de los demás. Respecto a su parte laboral y su actividad y en el lugar donde se encuentra, ¿alguna recomendación en particular? Dice que ella ha hecho un excelente trabajo, reconoce Enki. Dice que ella puede ser parte y hacer parte, habla de ser y hacer parte de cualquier lugar de todo este holograma Tierra. Dice que aún en su perímetro donde se encuentra refiriéndose pues al lugar donde ella está, Ujú. que ella puede seguir llevando a cabo su trabajo y sacar provecho de lo que ella hace para poder llegar a más personas, para poderse alimentar y que dice que es normal que en su momento ella pueda sentir de pronto, se pueda sentir atacada, ¿sí? Dice que ni siquiera por aspectos físicos de su perímetro, sino por ataques vibracionales y energéticos que ella pueda percibir y sentir en su momento, pero que su proceso de su trabajo interno va a Mm, ser quien la va como a catapultar y a sacar de esas bajas vibraciones, de esos bajones energéticos y esas situaciones en las que en su momento ella se pueda sentir como acorralada inclusive. Dice que ella, con su trabajo bien hecho y su proceso interno y bien fortalecido, no hay barrera alguna que la detenga, independientemente del lugar en que se encuentre rodeada. Dice muy que todo bien, depende de su manejo de las emociones, dice, no conectar. Le invitan a que no conecte con nada de lo que sucede en su exterior, que recuerde siempre lo que es ella y lo que será, que se aferre de esas posibilidades para que en su momento cuando se sienta así, lo tenga en todo momento presente y su mano luz se lo esté recordando constantemente y aún más en esas situaciones para que pueda salir adelante. muy bien. A mí me gustaría hacer una pregunta a Enki que yo sé que va a ayudar mucho en su proceso, y es que ella me hablaba de que no solamente por la condición eh, pasada de Enki como tal, sino de cualquier humano luz a los cuales uno les pide asistencia, de que si realmente uno, hemos dicho que uno no pide nada y le dan nada gratis. Yo le explicaba a ella pues que nosotros tenemos esa condición mental porque estamos aquí en el holograma, pero me gustaría que la luz le aclarara lo que significa la asistencia de la luz y de Enki mismo. Dice Enki que la asistencia de la luz no es más que las respuestas y las manifestaciones de lo que nosotros deseamos, de lo que nosotros manifestamos en nuestro interior, de lo que nosotros creamos en nuestro interior, de lo que nosotros nos creemos y consideramos merecedores, y que en dependencia de todas esas condiciones, de todas esas manifestaciones, de todas esas creaciones, todo se nos será dado siempre y cuando sea de conveniencia para nuestro proceso durante el paso en este holograma que nos permita nuestro origen y nuestro objetivo final, que es el salir de este lugar. Muy Dice bien. que la asistencia por parte de ellos se maneja de esa forma. Dice que hay un gran error por parte de muchos aspectos físicos. Dice que excluyendo el tema de la conexión luz, o sea, dice que a nivel de todos los aspectos físicos en general, que siempre están esperando respuestas eh, divinas de alguna manera y que muchas veces cuando no se dan eh, en la voluntad de su aspecto físico 3D, pasan a cuestionarse, pasan A a darse el darse en látigo. golpes, sí, porque no se ha dado conforme a su voluntad física 3D. Pero dice que muchas veces su conexión energética, su plano, en este caso, para nosotros que tenemos nuestro mano luz, sabe qué nos conviene, sabe por dónde debemos ir y por dónde no. Y que muchas veces gran parte de estas puertas que se nos cierran son solamente para que tomemos un camino diferente hacia donde la luz
nos va indicando y nos va abriendo las otras puertas que nos van llevando a cabo hacia nuestro objetivo final. Ellos nos colocan las situaciones, circunstancias y personas que nos ayudan a nuestra evolución y paso por este holograma. Ujú. Pero aclarando de que al nosotros solicitar asistencia de los humanos luz, eso no significa generar ningún tipo de contrato, es la inquietud de ella. Dice O que sea, con ellos no sucede eso. en este tipo de procesos. Dice que la luz no trabaja de esa manera y que ese tipo de condiciones no se presentan con ellos. Muy bien, muy agradecidos por las explicaciones, las aclaraciones. Muy bien, muy agradecidos con la asistencia de Inquisición de Alfa de todos los humanos luz que nos acompañaron. Te despides, ascienden, Ascendidos. te despides cuando estés listo para regresar, me dices. Estamos listos. Ay, Volvimos. excelente viaje. Abre tu micrófono. Qué trabajo que les di, Carlos, qué extraordinario. Gracias. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te pareció tu proceso? Yo sé Bueno. que no vamos a publicar, pero cuéntanos cómo te pareció. Sí, no sé por dónde empezar. Me hacen falta las... Sé que es tarde y para ustedes fue largo, para mí muy largo. Muy contenta de, bueno, escuchar lo que dijo Enki, mi humano luz. Bueno, de esto les quiero decir una cosa, chicos, y no es porque estoy influida emocionalmente o que me dejo llevar. Sí. Pero chicos, pero ven acá el agua y acá no hay agua, se ve, ¿no? Es tan sutil la línea que pasa por el engaño o autoengaño. Yo ya pedí, bueno, yo hablaba de mi esencia, ¿no? Yo les decía que me quería relacionar con personas de vibración semejante a la mía o superior, como diciendo acá, abajo no quiero saber nada. Y tú apareciste así y tú viste lo que fue, ¿no? Charlamos 2 minutos y ya hicimos la sesión. Pero hubo este entendimiento y yo creo, o sea, me encanta lo que hacen ustedes. Lo que pasa es que yo no sé de dónde saco. A mí me falta tecnología, terminología, que yo todavía no la entiendo en todo caso. En este momento tienes un nuevo proceso y a ver cómo te sientes. Listo. Pero tú eres la que va a sentir el cambio. Listo, ya nos contó. La hipnosis es para todos, pero no todos son para la hipnosis, porque la hipnosis que están haciendo ustedes dos, que yo adoro y que voy a aprender y que voy a profundizar y tal, no todo el mundo. Es más, a mí me sorprende cuando tú publicas un nuevo cliente que te ha dicho, sí, públicame, y yo digo, ¿cómo es que estos chicos jóvenes son tan despiertos? Es interesante todo, es tarde, yo seguiría hablando, pero creo que esta noche voy a dormir muy bien. Sí. Estoy inmensamente agradecida, no nos perdamos de vista, que ya ahora tengo que pensar, mañana pienso, ahora Carlos, gracias, Karen, los quiero mucho, con amor infinito. Cuídate mucho, cuida tu conexión. Gracias, gracias Carlos, chao chicos lindos, adorados, chao.